para poder ver el aula virtual. Muy bien, estamos en el aula virtual, vamos a acceder a ella, a ver las clases que hemos venido desarrollando y el contenido que está programado por hoy día. Muy bien, entonces el curso Análisis de Circuitos en Alta Frecuencia. Lo último que habíamos estado viendo en la clase anterior fue adaptación de impedancias utilizando los elementos líneas de transmisión, que es un tema bastante sencillo. Como pueden ver ustedes, en la semana 7, que es la semana que corresponde a la presente semana, para la redundancia, tenemos un tema que se titula adaptación en banda ancha. Pero para hacer adaptación en banda ancha necesitamos retomar un concepto nuevo, adaptación de impedancia, que lo vamos a tocar aquí. Para ello yo me descargo una diapositiva anterior y vamos a terminar de revisarla, repito, en la parte de adaptación, pero ya no con líneas de transmisión, sino esta vez con elementos concentrados. Entonces ese es el objetivo. El día de hoy hacemos adaptación con elementos concentrados y posteriormente vamos a ver otro tema. Ya, perdón, recibí un feedback aquí, me dice de que hay mucho ruido. Voy a intentar solucionarlo, entonces un segundo, por favor. Muy bien, muy bien. Ok, por favor, dígame si me escuchan con claridad y si pueden ver mi pantalla. Voy a compartir ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? Verónica, por favor, ¿puedes ver mi pantalla? Ingeniero. Sí, perfecto. ¿Ya desapareció el ruido? Sí, está todo bien. Ok, genial. Entonces, por favor, procedan todos a marcar su asistencia. Si tienen algún problema, me avisan. Voy a ingresar nuevamente al aula virtual. Bien, vamos a acceder. Está un poco lenta la red, vamos a ver. Sí, adelante.
Muy bien, logramos acceder a la red. Vamos entonces, grupo A. Vamos a ver entonces lo que les había comentado. Abrimos la diapositiva de adaptación y vamos a tomar, a repasar uno de los temas que ya habíamos visto. Vamos a dejar ejercicio también en esta clase para poderla hacer más dinámica. Y vamos a empezar con una imagen que es referente a la adaptación. Entonces, muy bien. La semana pasada habíamos trabajado con este concepto de aquí, con esta figura. Y habíamos hecho varias preguntas de esta figura indicando la evaluación, qué significa y para recordar, ¿no? Si queremos adaptar una carga de la derecha a una línea de la izquierda, con esta técnica que se llama elementos distribuidos, single step, podemos utilizar una línea en serie y otra en paralelo, y conociendo las distancias D y la longitud L, podemos adaptar cualquier impedancia, sea real o imaginaria o compleja, a cualquier impedancia de acá. Entonces eso ya lo habíamos visto. Y utilizábamos única y exclusivamente línea de transmisión. El día de hoy vamos a ver aquella técnica que se llama elementos concentrados, adaptación con elementos concentrados. Y esa técnica se resume en una sola diapositiva, que es esta que estamos viendo acá. Adaptar una impedancia con elementos concentrados significa utilizar una topología en L, como la que estamos viendo aquí, apuntando hacia la derecha, o esta que apunta hacia la izquierda, pero utilizando, una vez más, elementos concentrados, vale decir, condensadores o bobinas, o sea, los componentes discretos, condensador o bobina. Aquí podemos ver una serie de ecuaciones que tenemos que retomar. Es necesario que ustedes recuerden en los cursos anteriores lo siguiente. Z, impedancia, está compuesto por resistencia más J por X. Reactancia es la X. Recordar, X reactancia. Admitancia Y es igual a conductancia más J por susceptancia, con B. Entonces, cada vez que nosotros vemos en la diapositiva un dibujo así, B, por ejemplo, ya sabemos que se refiere a esta de acá. X, ya sabemos que se refiere a esta de acá. Sabemos que tanto el condensador como la bobina presentan su impedancia X, X sub C y X sub L. Ustedes saben la fórmula. Y además saben que cada elemento C o L presenta su susceptancia, que es la inversa de la impedancia. Entonces, dado estos conceptos, vamos a analizar cuál es la diferencia entre esto y esto. Entonces vamos a ver, básicamente, la parte inferior, que dice bien claro. La letra A, la topología A, se utiliza cuando la impedancia de carga está dentro del círculo 1 más JX. ¿Ya? O sea, hay que considerar que si en el examen yo les digo adaptar una impedancia determinada a una línea de transmisión, ustedes tienen que decidir si usar el esquema A o usar el esquema B. Tienen que decidir, pero para decidir, recuerden que el esquema A se utiliza siempre que la carga esté dentro de un círculo que se llama 1 más JX, que voy a explicar ahorita. En cambio, si la carga que yo les doy está fuera del círculo 1 más JX, como se indica aquí, entonces tendrán que usar obligatoriamente la topología B. ¿Ya? Entonces la topología B, en este caso, se utiliza cuando la impedancia está fuera del círculo. Entonces eso tiene que ser de todas maneras seguido. Vamos a ver esto con un ejemplo y voy a dejar el ejercicio para que ustedes también lo hagan. El ejemplo está aquí. Dice diseñar una sección en L para adaptar una carga serie a una impedancia con una impedancia de 200 menos J100 a una línea de 100. ¿Okay? Si hay alguna consulta o comentario, no duden, por favor, en tomar el micrófono.
Bueno, entonces el problema tiene dos partes. Vamos a explicar. Que tenemos una carga que es 200 más J100 y que hay que adaptarlo a sinomios, a una frecuencia de 500 megas. ¿Ya? Son tres cosas. La carga de 200 menos J100, adaptarlo a sinomios a una frecuencia de 500 megas. Para ello vamos a abrir nosotros el programa RFDUL, ¿no? Que es nuestra carta de Smith, y aquí vamos a llenar los datos. Setup, ponemos dato, 200 menos J100. Y aquí el signo menos obligatorio. Ese es nuestro starting impedance y vamos a ver el puntito, ¿no? El punto celeste, la parte derecha, es la impedancia de carga. Y tenemos que adaptarla a una impedancia característica, pero no es 50. Esta vez el problema nos dice 100. Vamos a regresar a la diapositiva. Dice 100, ¿no? Una línea de 100 ohmios. Y una frecuencia de 500 megas. Entonces vamos a meter esos 100 ohmios y esos 500 megas lo vamos a meter a nuestro simulador. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por aquí. Un segundo, por favor. Lo hacemos así. Setup. Vamos a poner Analysis Frequency 500. Y aquí vamos a poner la impedancia Goal Impedance. Significa impedancia final, al llegar. 100. Ok. Y tenemos ahora que el punto verde representa los 100 ohmios y está también pegado a la izquierda, pero en el eje horizontal, porque solo tiene parte real. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esta técnica? En primer lugar, tienen que saber de que ese famoso círculo que les he dicho, que es el ciclo de 1 más Jx. Sí, diga, adelante. Adelante, he escuchado algún comentario en micrófono. No hay nadie en el micrófono. Si quieren, también pueden hacer su comentario por chat. ¿Ya? Yo continúo. Entonces, en el círculo 1 más Jx, ¿saben dónde es? Ustedes cogen el centro de la carta, justamente el centro, donde está pues la impedancia normalizada. Este es el centro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el círculo 1 más Jx, bueno, lo voy a poner con azul. Si este es el centro, el círculo 1 más Jx, ¿saben cuál es? Es el círculo que pasa por ese centro, que pertenece a los círculos de resistencia constante y que toca en un punto al borde de la carta de Smith. Este de aquí. Y que se da vuelta, como van a poder ver, se da vuelta por aquí. ¿No? Me equivoqué por acá un poco, pero da vuelta por aquí. Ese círculo ahí es el círculo de 1 más Jx. Entonces la teoría dice que si el ZL está adentro, como es este caso, tengo que utilizar la topología A. Y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a enlazar esto para recordar, ¿no es cierto? ¿Qué decía la teoría? La teoría nos decía claramente, si estás dentro del círculo inside 1 más Jx, utiliza la A, la topología A. ¿Qué dice la A? Primero hay que poner un elemento en paralelo. Primero paralelo, JB, y después el serie. Vamos a hacer eso. Vamos aquí y colocamos primero en paralelo. Para colocar en paralelo, nosotros podemos decidir si queremos colocar un condensador o una bobina. Para este caso, yo voy a colocar un condensador. El condensador en paralelo está en la parte inferior, aquí, en este lado. Muy bien. ¿Por qué estoy colocando condensador? Estoy colocando condensador porque yo quiero comparar esta respuesta con la que me da el libro, y el libro a partir usando condensador, entonces quiero probar con este. ¿Ya? Después vamos a probar con otros. Entonces, si yo tengo ese condensador, aparece esta línea de aquí, la línea superior, que me dice Shunt Capacitor, capacitor en paralelo, con un valor por defecto, elemento de valor por defecto. Y vamos a jugar un poco con ella. Si yo en vez de 6 picos le pongo un pico,
el arco de círculo, como pueden ver en la parte superior derecha, es pequeño. Yo le doble clic a la línea aquí y en vez de 1 o 6 le pongo 9, entonces aumenta. ¿Bien? Entonces todo está en su rumbo normal. Pero ¿alrededor de qué órbita se mueve ese arco? ¿Saben alrededor de cuál? Vamos a darle clic al setup y vamos a sacar un check en Admittance Circles. Le damos check en Admittance Circles, desplegamos los círculos de admitancia constante, perdón, círculos de conductancia constante, y me aparece lo que en términos sencillos se conoce como la doble telaraña. Esa doble telaraña. Los círculos verdes son los círculos de conductancia constante, ¿ya? Y es justamente ahí por donde se mueve ese condensador en paralelo. Otra vez más, yo le pongo, vamos a poner un valor alto, ¿ya? 1000 le pongo, 1000. Hasta aquí nomás llega. No avanza más. Ustedes pueden intentar en su casa ponerle 1000, 10.000, 1.000.000, hasta ahí nomás llega. ¿Por qué? Porque si recuerdan, ese punto que estamos viendo aquí, este punto en cuestión, todos ustedes saben de que este punto de aquí, extremo izquierdo, es 0 ohmios. Entonces, ¿por qué, profesor, cuando yo le pongo un condensador, se va ahí a 0? La respuesta es porque si le pones un condensador grande, el X sub C, a ver, acuérdense de la formulita, el X sub C es chiquito, ¿cierto? 0. Por eso aparece ahí. Si le pones un condensador infinitamente grande, aquí va a quedar aquí. Entonces, para valores pequeños de condensador, queda por acá. Pero en todo caso, nuestra conclusión es que cada vez que añadimos un condensador en paralelo, nos movemos por este círculo. Muy bien, vamos a dejar un valor intermedio, de manera que podamos trabajar con él. Vamos a decirle, bueno, borramos todos. Vamos a cerrar esto y a dejarle un valor de 1, ya un pico nada más. O mejor vamos a dejarle otro valor diferente, ya en 5. Ya le he dejado en 5 picos para. Muy bien, es un experimento, pero ese no es el valor definitivo. Y yo experimento. Para mi siguiente experimento digo, ¿qué pasa si le añado un elemento en serie? Si le añado un elemento en serie, entonces sucede lo siguiente. Ojo, me olvidé de mencionarles. Siempre que tienen esa técnica de acá, ¿ya? Si el primer elemento que añaden es un condensador, este de acá es un condensador paralelo, el siguiente tiene que ser bobina. Si este señor de acá es bobina, el siguiente tiene que ser condensador. O sea, son intercalados. Igual acá, cuando hagan experimento con este, si este señor es condensador, este va a ser bobina. Si este es bobina, este tendrá que ser condensador. Intercalados. Muy bien, entonces dicho esto, regresamos a nuestro simulador y vemos. Ok, sabemos que añadiendo un elemento en paralelo nos movemos por ese círculo, por esa órbita. ¿Qué pasa si añado un elemento serie? En este caso, bobina serie. Nos movemos por otro lado. Fíjense cómo la bobina hace que nos movamos por otros lados. Entonces decimos, ¿por qué lado nos movemos? Damos doble clic aquí, hasta donde dice 15, y en vez de 15 le doy 10. Oh, perdón, vamos a poner 100. Y me da una vuelta entera. Entonces la pregunta es, ¿por qué círculos nos estamos moviendo? Y la respuesta es la siguiente. Si ustedes hacen un seguimiento, se van a dar cuenta que el círculo por donde nos estamos desplazando es un círculo que va a dar la vuelta por acá. Yo estoy completando el dibujo, ¿ya? Da la vuelta por acá. Y si ustedes hacen una extrapolación, sería el círculo que viene por acá, sí, ¿no es cierto? El círculo es, ¿ya? Entonces, no es el círculo donde se genera constante, es un círculo como este, ¿ya? Es un círculo como el primero que he dibujado, pero que en este caso es más grande, ¿ya? Pero se denomina igual círculo de resistencia constante. Entonces, esa es la órbita del segundo elemento. Entonces, la pregunta para resolver el problema y dejarles el ejercicio es la siguiente. ¿Cuál es el camino que tengo que seguir para llegar desde este punto hasta este punto? ¿Qué camino tengo que seguir para llegar a este punto, utilizando las rutas que ustedes ya conocen? Vale decir, utilizando la ruta de círculo de conductancia constante y utilizando la ruta de círculo de admitancia constante. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta sería algo parecido a esto. El camino que hay que seguir, lo voy a hacer igual con azul, ¿ya? Es
Primero tengo que seguir este arco de acá con mi condensador en paralelo, pero solamente chiquito, hasta acá. Y después, con el elemento en serie, me voy hasta aquí. Y una vez que estoy hasta aquí, y ya termino el problema. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es esto. Esto de aquí tiene que ser. Esto. ¿No? Y para hacer eso, vamos nosotros a dar una muestra. En este caso, borramos todo y decimos, bueno, si lo que yo quiero es lograr ese cometido, entonces primero voy a hacer que, voy a borrar todo. Con la letra X borro y borro. Ya he borrado todo. Y voy a añadir un condensador en paralelo, como habíamos dicho, pero no tan grande, que no hay un arco tan grande. En vez de 6 le pondré pues 2. No, todavía es muy grande, me paso, porque lo que yo quiero, repito, lo que yo quiero es en primer lugar llegar a este punto mágico. Aquí quiero llegar. Una vez que llegue acá, sigo el otro arco superior y llego acá. Entonces, para lograr ese cometido, lo que tengo que hacer es, en vez de 2, así tengo que tunearlo, optimizarlo. Le da 1, casi, me pasa un poquito, tengo que retroceder. 0.93, ya está, llegué. Y después de ahí tengo que subir. Para subir, ¿qué hago? Añado bobina, ¿no? Porque quiero la otra órbita. Ya estoy por esa órbita, pero es muy chiquito, me quedo corto. Entonces, como quiero más grande, le voy a poner 20. Todavía me falta, más grande, le voy a poner 30. Todavía me falta un poco, más grande, 35. Me falta un poco, 38. Perdón, 38. Ya está, y un poquito más, 38.5. Ya está, un poquito más, no, ya el último, ya 39. Ya. Un poquito más parece que quiere. Vamos a ver, no nos queremos pasar, vamos a poner 45. Nos pasamos. ¿No? Entonces tenemos que poner un poquito menos. 39. 40 vamos a poner acá. 41. 41 nos pasamos. Lo que pasa, ya, 40. Ya está, ahí con 40. Muy bien, entonces nos quedamos ahí con 40 y decimos la respuesta es condensador de 0,93 picos y bobina de 40. Vamos a ir a la respuesta. Condensador de 0,93 picos, lo buscamos acá. La respuesta que nos da el libro la vemos aquí abajo. Acá está, ¿bien? 0,92 picos. Y la bobina aquí le pone 38,8, nosotros le habíamos puesto 40. Bueno, es un error de redondeo porque hemos utilizado el ratón, el mouse, a veces nuestra vista no es buena, pero se considera aceptable. ¿Por qué? Porque el error es bien pequeño, es menos de 10%. Entonces nuestra respuesta está bien. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el libro? ¿Ya? El libro lo que ha hecho es esto mismo, lo ha resuelto con ecuaciones. Lo que pasa es que hay unas ecuaciones que me permiten resolver este problema matemáticamente. Hay una ecuación para calcular el valor del condensador que me permite adaptar y la bobina. Pero son ecuaciones complejas y nosotros queremos utilizar, no la matemática, sino queremos utilizar el simulador para resolver esto. Este es el método manual. Lo hace a mano, con su carta de Smith, usa una técnica especial. Pasamos a técnica especial. Aquí está la fórmula que les he dicho. La fórmula para llave el C y para llave el L la usa el libro. Nosotros no vamos a memorizar la fórmula, sino vamos a hacer la simulación. Pero además dice que hay otro valor de C. Ese valor de C dice que es 2.21. O sea que hay dos respuestas, nos dice. Esa y la otra es 46.1. Entonces, ¿qué significa esto? Como lo ven acá claramente, el libro dice de que para este ejercicio hay dos soluciones. Solución 1 y solución 2. Nosotros hemos hecho la solución 1. Pregunta, profesor, ¿y cuál es la solución 2? La solución 2 se las voy a mostrar acá. Ustedes la van a hacer y yo les voy a decir cómo es. ¿Ya? Si ustedes ven la solución 2, parte con una bobina y luego usa un condensador. Entonces, si parte con una bobina y luego usa un condensador, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces pensamos, para saber qué es lo que está haciendo, lo que tenemos que hacer es otro experimento. Anulamos todo y le vamos a incluir una bobina en paralelo. Este componente así vertical, la bobina en paralelo. Y vemos que la bobina paralelo hace exactamente lo mismo que el condensador,
pero en sentido contrario. Miren, le pongo 20. Ahora aquí le voy a poner una bobina pequeña, 1. ¿Ah? Se mueve también por el círculo famoso de admitancia constante. Sí, se mueve por ese círculo, ¿no? Porque es un círculo que, como les he dicho, ¿no? Viene así, el círculo de admitancia constante, viene así, ¿no? Perdón, vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Es un círculo que se viene así, da la vuelta por aquí, y luego bajaría, en teoría, ¿no? Bajaría por acá, pero ese círculo de admitancia constante. Eso es lo que hace la bobina. ¿Y después qué hace, qué haría un condensador serie? A ver, vamos a ver qué es el condensador serie. Añadimos condensador serie aquí, nos da un valor. Wow, pero para verlo mejor, lo que vamos a hacer es una cosa. A esta bobina que le he añadido, le voy a dar un valor más grande. Y ahí le da un valor un poco más pequeño, solamente por efectos didácticos, ¿sí? Por efectos didácticos. Le voy a dar un valor más pequeño. Ahí está, 50 le da. Ya está. Entonces, si le he dado ese valor, supuestamente el elemento que viene es un condensador. El condensador, ya ven lo que hace, se mueve para el otro círculo. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es buscar la segunda solución, que quiere decir el camino que venga por acá y que llegando por acá venga aquí al centro. ¿Ya? Ese camino tienen que buscar ustedes. Esa es la solución 2. ¿Ya? Y para ello, ustedes tienen 5 minutos. En 5 minutos van a tener que encontrar ustedes la solución 2 y ahí tienen los valores. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Voy a preguntar al azar luego de 5 minutos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, entonces si no hay consultas, puede empezar a trabajar 5 minutos y empiezo a preguntar. Ingeniero, disculpe, no puede tomar los datos para trabajar. Oh, perdón, vamos a ver. Ya, un segundo. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, yo les sugiero que también hagan lo siguiente, ¿no? Yo los muestro, ¿no? Los datos de problema, ¿no? Lo tienen acá, pero también lo pueden descargar del aula virtual, ¿no? Si quieren, para, eh, para que sepan, esto está en el aula virtual, ¿no? Entonces, bueno, pero esos datos serían 200 menos J100, ¿no? A una frecuencia de 500, ese es el enunciado, ¿no? Y la otra parte, la respuesta final, es esta de acá. ¿Ya? No sé, ¿a cuáles datos te referías? ¿A la respuesta o al enunciado? Bueno, en todo caso, ahí quedan el enunciado está aquí, ¿no? 200 menos J100, ¿ya? Y la respuesta, bueno, pues ya es algo que tienen que obtenerlo ustedes. Dentro de breve par de segundos voy a poner la respuesta para que la puedan copiar, ¿ya? Entonces, repito, ahí tienen el enunciado y luego les muestro la respuesta.
Muy bien, ha pasado ya un tiempo prudencial. Vamos a pedir a las personas que nos den su respuesta. Ya tienen aquí las soluciones que han salido. ¿Ya? Esto no es calificado, ¿ya? Lo importante no es sacar la respuesta, sino ver el procedimiento y despejar dudas también. ¿Ya? Okay, entonces, tenemos 22 inscritos, 22 participantes, y bueno, pues de la misma forma, yo dispongo una lista donde voy a sortear, ¿no? Para que sea un tema totalmente transparente y que todos tengan la certeza de que cualquiera puede ser llamado para este tipo de intervenciones. ¿Ya? Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, por favor, mientras abro la lista de alumnos y hacemos el sorteo. Muy bien, tenemos la lista abierta, 26 alumnos matriculados, 22 participantes. Vamos a poner échalo a la suerte. Perdón, tengo que compartir la pantalla con ustedes. Un segundo, por favor. A ver, compartimos la pantalla. Ok, entonces el número 1 hasta el número 26, ¿no? Generamos números aleatorios y vamos a ver qué sale el número 26. El número 26 de esta lista que están viendo acá es el señor Carlos. Señor cuyo correo electrónico es vcarlosc, por favor, al micrófono. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Sí, Verónica Carlos, ok. Verónica, por favor, explícanos cómo lo has desarrollado tú. Si tienes para compartir, puedes hacerlo. Si no, oralmente nomás, como prefieras. Sí, ingeniero. Tengo problemas en colocar cuando coloco una bobina, me sale para un lado, para el lado izquierdo, no me sale en dirección de mi Z sub-0. Allá, no te preocupes, mira, yo te voy a decir, este tema va así, ¿no? Si el primer elemento que has añadido es inductancia, el primero, estamos haciendo este camino. ¿Te ha salido este camino? No, me salió para el lado derecho. Por el lado derecho. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Es básicamente ir a la parte inferior de la pantalla y aparece un menú emergente, ¿no? Cuando tú vas con el ratón abajito, salta un menú que dice compartir pantalla. A ver si le puedes dar, por favor. ¿No sale? No, ingeniero, mi internet está un poco inestable. Ya, no hay problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú me dices cómo lo has hecho, ¿ya? Porque yo tengo aquí, digamos, digamos, los datos, ¿ya? Imagínate que empezamos desde cero.
¿Cuál es la primera línea que has añadido tú? Díctame y yo lo voy haciendo. En setup, Sí. Ujú. la frecuencia 500 MHz. Y ya, en análisis frequency, ¿no? Ajá. Muy bien, ¿qué más? En Z sub 0 le puse 100. Aquí. Ajá. Ah, ya, ojo, Ajá. gracias por la aclaración. Mira, voy a hacer un paréntesis. Hay dos formas de trabajar, ¿no? Si nosotros ponemos, la que he elegido yo es dejarlo ahí con 50, porque eso es como una escala de la carta de Smith. Ahí yo le digo, yo quiero que el centro siempre sea 50. ¿Ya? Pero lo que he hecho yo es dejarlo así, el Z0 con 50, y en su lugar he puesto el 100 en la parte inferior donde dice Goal Impedance, o sea, donde yo quiero llegar. Normalmente uno modifica el Z sub 0 de la carta, de acá de la parte superior, cuando yo quiero hacer un centrado nuevo en la carta de Smith. Quiero centrarlo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo le coloco 100. ¿Ya? Yo siempre trabajo con 50, pero quiero que vean qué pasa si coloco 100. Fíjense cómo está ahorita la carta de Smith y miren qué va a pasar cuando le digo OK. ¿Han visto qué ha pasado? El 100 se ha corrido al centro, ¿no es cierto? O sea, ahora dice que es el centro de la carta de Smith. Sí, así lo tengo, ingeniero. Sí, es correcto, ¿no? Eso solamente uno lo hace cuando quiere trabajar con una carta de Smith, entre comillas, diferente a la convencional. Pero la convencional siempre tiene 50 ohmios en el centro y es con la que vamos a trabajar. Lo único que vamos a variar es que nuestra impedancia final, repito, final, no la característica, sino la final, va a ser 100. Entonces, por ese motivo, yo sugiero siempre dejarlo a este señor en 50, ahí arriba, y al señor de abajo, aquí dice Goal Impedance, ese 100 le ponemos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Verónica. Es que como en el enunciado dice que la impedancia es de 100 ohmios, por eso le puse arriba. Ya, está bien, gracias por, vamos a aclarar igual, ¿ya? Vamos a aclarar dónde está aquí y ya. El enunciado, ¿no? Está bien, es correcto, ¿no? Porque todos tienen esa duda, yo también he tenido esa duda, ¿ya? Dice, a 100 ohmios de línea. ¿Ya? Incluso, señores, incluso nos puede decir, ¿de dónde está aquí? Incluso nos puede decir, ¿no? Dice, a una línea de 100 ohmios, ¿no? O eso es lo mismo que decir a una línea de entrada de 100 ohmios. Pero también es lo mismo, nos puede decir a una línea de entrada con impedancia característica de 100 ohmios. ¿Ya? De varias formas nos puede decir lo que significa ese 100. De varias formas nos puede decir. Sin embargo, no deja de ser una impedancia de entrada. Es que hay dos tipos de Z0. Vamos a poner acá ya mejor, así para que entendamos mejor. Tenemos dos tipos de impedancia característica. ¿Cuáles son? A, la de la carta de Smith. B, la de la línea de entrada. ¿Ya? Ok. La de la carta de Smith y la de la línea de entrada. Entonces, yo le he colocado así, simplemente para que ustedes sepan de que uno puede jugar con las dos, ¿ya? Por ejemplo, su compañera dice, bueno, dice línea 100, ¿no? Entonces yo digo, también se puede hacer así como su compañera dice. Vamos a ver qué pasaría, ¿ya? Miren, ¿ya? Voy a borrar acá, ¿ya? Pero para ello vamos a jugar el azul nomás, ya, perdón. Tengo que venir aquí y aquí vamos a borrar, ¿ya? Solamente con la primera solución, ¿ya? Y ustedes van a ver la segunda, ¿ya? Y la primera solución con la carta de Smith centrada en 50 es esta, ¿ya? Ustedes ya le pueden tomar fotos si quieren, ya la hemos hecho hace 20 minutos. Ahora, la solución por el otro lado que propone su compañera sería así, ¿no? Pongo Z, le pongo aquí
100, ¿está? Ajá, y ahí me queda, en el centro. Entonces me dice, pero profesor, el dibujo es diferente. ¿Saldrá la misma respuesta? Vamos a ver. Entonces, si es cierto que sale la misma respuesta, primero tengo que añadir yo un condensador paralelo. Ojo, repito, estamos haciendo la primera solución. ¿Ya? Y si es cierto que esa es la primera solución, tendría que ponerle pues 0.92, ¿no es cierto? Que es lo que hemos sacado. Ah, ¿ven dónde llega? Está bien, ¿no es cierto? Ha llegado el punto clave. Porque si después le añado yo una bobina con el valor adecuado, tiene que llegar a 100. Y en teoría, esa bobina que yo le voy a añadir en serie, lo repito nuevamente, primera solución, esa bobina debería tener el valor que hemos sacado antes. ¿Qué sacamos? 40, ¿no es cierto? Pero ¿qué decía el libro? 38.8. Pues vamos a ponerle 40. Ahí está. Entonces, sí sale. Ya, repito, señores, sí sale también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una es la impedancia de la carta de Smith, por propósitos de visualización únicamente, y la otra es la impedancia de la línea de entrada, que es el número, el numerito con el que trabajamos. Ese 100 es su valor, el mismo 100. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho esta aclaración, ahora ya sabemos que sale por los dos caminos, ¿por cierto? Que hay dos tipos de impedancia característica, una de la carta de Smith y otra de la línea, el resultado es igual. Entonces ahora sí, cerramos el paréntesis y nuevamente le pido por favor a su compañera Verónica que me diga qué hizo ella para decir muy bien Deus, la escala no influye para una impedancia diferente. Esa es la conclusión, ¿no? Escala. Entonces, Verónica, por favor, regresemos al ejercicio, a la segunda solución. Por favor, díctame qué has hecho tú para sacar esta segunda solución, ¿no? Que me decías que la impedancia sigue por el otro lado. Díctame, por favor, qué has hecho. Ingeniero, me había equivocado en colocar, le puse primero en serie, y el que estaba echadito, y ese que está, el que está en vertical. Entiendo, entiendo. ¿Ya? Y un poco para que todos aprendamos, ¿no? Su compañera se había equivocado. Ella había interpretado probablemente que solución 2 era coger esta topología de acá, pero no. Solución 2 es, cogiendo esta misma topología de aquí, hallar otro camino. La primera que hemos hecho nosotros era así, condensador aquí, ¿no? Y bobina aquí. Entonces, ¿cuál era la segunda solución? Era al revés, ¿no? Poner la bobina en paralelo, la primera, así, y acá poner el condensador en serie. ¿Ya? Muy bien, pero en todo caso creo que ya está aclarado, Verónica, ¿no es cierto? Ingeniero. Ya, ok. A ver, ¿algún voluntario que quiera compartir su segunda solución, por favor? ¿No hay? Bueno, números aleatorios entonces. Vamos a generar otro número. 3. Entonces, ahí está el número 3, es Cutipa. Por favor, Ansel Félix Cutipa Mamani, micrófono. Voy a compartir pantalla para que todos podamos ver, ¿no? El sorteo, ¿no? Si está su compañero o no está. Al parecer no está. Ya, vamos a ver entonces otros. Ingeniero, Y adelante. yo logré ya en la carta de Smith poner los valores de la capacitancia e inductancia y llegar al punto central. Ah, ya, genial, excelente. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. A ver. ¿Se logra apreciar, ingeniero? Sí, sí se logra apreciar. Ajá. Ya bueno, Perfecto. tenemos por datos estos valores. Y de aquí he puesto una inductancia de 46 nanohenrios y una capacitancia en serie de 2.6 picofarads, ¿no? Y luego al punto central. Ya, muy bien. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Y como todos ven,
Es un tema sencillo, no hay que tener miedo en participar, al contrario, hay que participar. Gracias, Fernando. Y vamos a sacar conclusiones, ¿ya? La respuesta que nos ha dado su... Bueno, voy a compartir pantalla, perdón. La respuesta que nos ha dado su compañero es correcta, porque de hecho uno lo puede comparar pues, con lo del libro, ¿no? El libro nos había puesto, bueno, aquí 2.6 picos y 46.1 nanos. Entonces, y sí sale, pues, ¿no? La respuesta. Ahí está. Entonces, ¿cuál es su trabajo ya? Su trabajo como ingenieros, yo no les voy a calificar o pedir este informe, es que cuando termine la clase, en su casa, tienen que jugar con el RFDUDE. Tienen que jugar así. Tienen que irse acá arriba, intentar hacer la topología B, la que está a la derecha con esa topología invertida. A ver, intenten adaptar con esa, a ver si les sale, ¿ya? Intenten a ver si hay dos caminos ahí, si les sale, ¿ya? Van a ver que geométricamente es imposible, pero tienen que intentarlo. También tienen que intentar la topología A, que ha hecho ahorita su compañero, pero métanle pues dos bobinas, una en paralelo y otra en serie. Luego intentan meterle dos condensadores, uno, así todas las combinaciones posibles, intenten, con las dos topologías A y B, ¿ya? Y así ustedes solitos se van a convencer por qué es que la topología B se utiliza cuando la impedancia está fuera del círculo 1 más JX, ¿ya? Así ustedes van a tener la convicción, la confianza de cómo esto funciona. Y esto es pregunta fija para el examen, ¿ya? Entonces, eso, sin que yo les diga nada, ustedes solitos tienen que ponerse a practicar y a jugar ahí para encontrar si es que existen posibles respuestas. Yo de adelanto, ¿no? Solo dos, hay nada más, ¿ya? Entonces, eso es un tema muy importante, ya que lo dejo como, digamos, autoestudio, formación, responsabilidad propia, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un análisis crítico de esto, ¿no? La pregunta es, ¿para qué se nos está enseñando esto? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿No? Entonces vamos a ver. Nosotros hemos hecho dos tipos de adaptación hasta ahorita. Uno que utiliza líneas de transmisión, ¿no? Que ha sido materia de evaluación para la clase pasada, ¿no? Y ahora esta, que es con elementos concentrados, o sea, con bobinas y condensadores. Y cuando me refiero a elementos concentrados, quiero decir a estos señores que están viendo acá, a esos chips chiquitos. Con eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿El uno o el otro? A ver, yo dejo la pregunta abierta para cualquiera que tome el micrófono. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Hacer adaptación con single stab o hacer adaptación con elementos concentrados como hemos visto? A ver, ¿cuál será mejor? Ingeniero, Y adelante. bueno, en mi opinión es más factible con la parte de los concentrados, porque hay más formas de hacerlo, más opciones. Sin embargo, con las líneas de transmisión creo que la mayoría se tienen que mandar a fabricar. Claro, es más preciso, pero esta opción de los concentrados me parece que es más factible. Ya, muy bien, muy bien. Y yo también aprovecho para leer uno de sus comentarios en chat, ¿no? Dice, el segundo porque tiene más soluciones y métodos de resolución, podemos variar los componentes. Ok, muy bien. Gracias por las respuestas. ¿Ya? Ambas respuestas están correctas, pero también tenemos que matizar un poquito. ¿Ya? Vamos a matizar. Entonces, normalmente todo depende de la aplicación, ¿saben? Depende de la aplicación. En el sentido, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere hacer un amplificador a lo mejor de muy alta potencia, probablemente vamos a tener muchas pérdidas en los elementos concentrados. Si uno quiere hacer un amplificador de baja potencia, probablemente usamos línea de transmisión, no hay muchas pérdidas. Pero por otro lado, lo bueno es ver los pros y los cons de cada uno, ¿ya? Entonces vamos a poner
una tablita, un poco los pros y los cons de cada uno. Vamos a utilizar una tablita en Excel. Aquí. Y acá está concentrados, o sea, C y L. ¿Ya? Y aquí al otro lado vamos a poner los elementos distribuidos, o sea, las líneas de transmisión. Entonces, ¿qué mejor? ¿Líneas o los condensadores bobinos? Entonces, con los elementos concentrados, el problema es que si quieren implementarlo, hay que ser consciente de que está restringido a valores comerciales. Está restringido a valores comerciales. Por ejemplo, ese condensador de 0.92 picofaradios no existe, pues, comercialmente no existe. Existe bien el de 1, o bien el de 2, o el de 3. Entonces, si yo les doy un problema y les sale que el condensador es 0,314, no existe. Entonces, hay problemas ahí, ¿no? Usar el inmediato superior es una buena solución, pero no reproduce los mismos resultados. Hay un poco de error, margen de error. ¿Ya? En cambio, como vamos a ver posteriormente, aunque ya lo hemos visto indirectamente, ustedes saben, señores, que con la línea de transmisión, conociendo el largo y el ancho, uno puede diseñar condensadores y bobinas. O sea, quemando líneas de transmisión, ustedes pueden diseñar un condensador y una bobina del valor que ustedes deseen. Y eso, hay varias formas de mostrarlo. Una de ellas es con la figurita, está acá. Estas figuras de ahí claramente nos dicen que cuando quemas una pista así con forma de unos deditos que se entrecruzan, es un capacitor. Y las dimensiones largo y ancho nos determinan el valor de la capacitancia. Y hay fórmulas en papers que nos dicen, ¿no?, de qué dimensiones tienen que ser esos dedos. Para las espiras, ¿no? Ustedes ven ahí la espiral. Ahorita la espiral puede ser un inductor. Y hay libros que nos dicen cuánto debe ser el largo, el ancho y el espacio de esa espira para que me dé una inductancia que yo quiera. Entonces ahí la flexibilidad es de que tengo flexibilidad con cualquier valor. Sin embargo, por el contrario, la línea de transmisión tiene un problema que son periódicas, son repetitivas. O sea que esa impedancia que uno forma con estos dibujitos, por ejemplo, si yo quemo un capacitor interdigital o quemo una espira, sí es cierto, va a ser una bobina, pero ojo, va a ser una bobina solamente a una frecuencia. No va a ser una bobina a todas las frecuencias. Esa es la limitación. Esa espira que ven ahí es una bobina, pero solamente a la frecuencia que uno la diseña. A otras frecuencias no es bobina, es otra cosa. Entonces banda estrecha, ¿no? Entonces esa es una desventaja que la definimos como comportamiento periódico de las líneas. Y en cambio, el elemento concentrado de hélice, cuando uno se compra un condensador de Pizarro, ese condensador es un microfaradio, en todas las frecuencias, ¿no? Ese condensador es un microfaradio en 1 kilohercio, 1 megahercio, 100 megahercios, siempre va a ser un micro. Entonces su valor es constante. Entonces, valores constantes con la frecuencia. Luego, claro, también hay que considerar el tiempo de trabajo, ¿no? Porque un criterio es decir, bueno, voy a tener que quemar la placa y eso toma mucho tiempo. Mejor es soldar un condensador, que es más rápido. Bueno, eso también depende, ¿no?, de cada uno, ¿no? Un poco del trabajo, ¿no?, que se desempeñe. Pero en términos generales, esos vienen a ser un poco los pros y los cons de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ok, muy bien. Entonces, en vista de que no hay consulta, voy a compartir la pantalla nuevamente para pasar a nuestro siguiente tema. Fíjense, en el aula virtual vamos a proceder y vamos a ver en la semana correspondiente a la de ahora, semana 7, el tema de adaptación de banda ancha. Entonces, vamos a ver. Una consulta, por favor, antes de
de continuar, quería saber si yo les he entregado la nota de su examen y de su evaluación continua, o de uno de los dos, o de ninguno. No sé si, por favor, Aún no, Verónica, ingeniero. ¿aún no? No, ¿O de ninguna? no, de ninguna. Oh, ya eso tengo que arreglarlo lo antes posible. Yo pensé que lo había hecho. Ya, van a disculpar. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver ahora es banda ancha. ¿Ya? Y en ese tema de banda ancha vamos a preguntarnos cómo es que se hace la adaptación de un amplificador en la vida real. Vamos a trabajar con esta imagen que tenemos aquí de un amplificador caso de estudio, que es el 7IC3825, que como ven es para aplicaciones WiMAX. Y yo les voy a decir una cosa. Esto que hemos visto acá, estos dos señores de acá, esta adaptación con elementos concentrados y distribución en líneas, la topología es la misma, ¿no? Es L, ¿ya? Pero esa L solamente vale a una frecuencia. Todos los ejercicios que hemos visto ahora solamente valen a una frecuencia. Y lamentablemente eso no se usa en la vida real. Para 5G, por ejemplo, si bien es cierto, para una portadora, pues alrededor de la portadora va a haber una señal con un gran ancho de banda. Lo cual significa que necesitamos adaptar el amplificador o el transistor en un ancho de banda grande y en consecuencia ustedes, futuros ingenieros, necesitan saber cómo se hace una adaptación en ancho de banda grande. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Sin embargo, antes de tocar ese tema, yo quiero que todos ustedes sepan bien cómo hacer una adaptación usando elementos concentrados en una frecuencia, y para ello vamos a regresar nuevamente a la diapositiva del tema de adaptación con elementos concentrados, y yo les voy a hacer una demostración. No, yo les voy a poner un ejercicio. Yo les voy a poner 2 puntos en la carta de Smith, y les voy a decir, adapten estos 2 puntos utilizando la topología que consideren conveniente, que probablemente va a ser el caso B, ¿ya? Entonces, fíjense, este es otro ejercicio que van a desarrollar. Entonces, yo regreso nuevamente al aula virtual. Voy a dar, con el objetivo de consolidar aún más el aprendizaje, clic a la diapositiva Análisis de redes y adaptación. Vamos a ir nuevamente a las topologías que están acá. Y aquí, a estas 2 topologías, ¿ya? Y ahora voy a ir a la carta Smith Chart, y yo les voy a poner un ejercicio. Ya no va a ser vamos a ir al setup. Ya no va a ser adaptar 200 menos 100, ¿no?, a nuestros binomios, ¿no? Ahora va a ser diferente, ¿ya? Yo voy a seguir trabajando como lo he hecho al principio con carta de Smith de 50 ohmios, o sea, así como estaba al principio, pero solamente que esta vez yo les voy a poner que la impedancia que tienen que adaptar ya no es 200 más J100. Ahora va a ser una impedancia que va a ser 20, vamos a poner aquí mejor 40, más J20. Esa de ahí, ¿ya? Todos están viendo esa impedancia, 40 más J20, ¿ya? Su labor va a ser adaptar esta impedancia de acá a 100 ohmios, a esta que está acá, utilizando elementos concentrados. Ustedes deciden qué topología usar, el caso A o el caso B, ¿ya? Igual voy a llamar aleatoriamente para que me den su respuesta. ¿Alguna consulta? Muy bien. Empiecen, por favor. Tienen 5 minutos.
Muy bien, ya ha pasado un tiempo prudencial. Por favor, algún voluntario que desee compartir su respuesta. Yo, ingeniero. Sí, muy bien. Bueno, A lo mejor quieres compartir pantalla. ya. Adelante. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, adelante. Ya. Lo que yo hice fue primero evaluar si mi carga, eh, si mi impedancia estaba dentro del círculo. Y como no estaba, empecé por, o bueno, parto por la solución de cuando estaba fuera, y eso es poner primero, ya sea bien una bobina, un capacitor en serie y luego un capacitor o bobina en paralelo. Y hallando eso, primero puse un capacitor igual a 4.6 y inductancia 26,20. ¿Está bien? Ya, ¿algún comentario más? También probé, o sea, primero puse inductancia y me salió 9,3 y después capacitor 3,8. Ujú. Muy bien, entonces eso significa que usted ha hecho los dos caminos, ¿correcto? Sí. Y ya. ¿Cuál cree que será el mejor? Am, creo que creo que porque el recorrido es más pequeño. Sí, es correcto, bien, buena respuesta, ¿no? De hecho, el recorrido más pequeño es el que se elige normalmente como el mejor camino, ¿sí? El recorrido más pequeño. Porque cuando se hace el recorrido más pequeño se eligen menores valores de componentes, entonces hay menos margen de error y por otro lado estamos utilizando menos espacio dentro de la carta de Smith. Entonces, pero básicamente el criterio de camino más corto es el que rige para decir cuándo una respuesta sería más adecuada que la otra. Muy bien, muchas gracias por la participación, está muy bien. Ahora, ¿alguna otra persona, algún comentario antes de pasar a otro tema? Ingeniero, el que yo usé, puse una inductancia en serie y el capacitor en paralelo. Ya, inductancia en serie y capacitor en paralelo, ¿correcto? Sí, y me sale, creo que un poco más corta. A ver, por favor, comparte la pantalla. A ver. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Ya esto es lo que he hecho. Le he puesto una inductancia en serie de 9 nanohenrios y una capacitancia en paralelo de 3,9 picofaradios. Ujú. Ya, está bien. Bueno, sí, yo creo que comparativamente, viendo con la respuesta anterior de su compañera, ¿no? La que ha mostrado, bueno, esta es la respuesta más corta, ¿no? La trayectoria es más corta. Sí, es correcto. Entonces, esta respuesta, que tiene la trayectoria más corta, sería la correcta, ¿no? Bueno, no la correcta, las dos son correctas, pero la más conveniente, ¿ya? Eso sería. No sé si alguien tiene algún otro comentario, por favor. ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con el tema del ancho de banda. ¿Ya? Un segundo, por favor.
Muy bien, perdón por la demora, tuve un problema técnico, pero ya está resuelto. Entonces vamos a ver directamente, compartir la pantalla, y vamos a pasar ahora al aula virtual, ya para ver el tema de adaptación en banda ancha. ¿Cómo esto es que se hace en la industria? Pongan mucha atención porque el tema es muy importante. Estas diapositivas que estoy pasando, hay que ver que si bien es cierto tenemos al circuito integrado, 3825, hay que ver quién es él. Fíjense, mucha atención. Este es un circuito que se utiliza en estaciones base y en estaciones base que trabajan con señales WiMAX. ¿De cómo sabemos eso? Porque ustedes ven aquí en la datasheet, en esta parte dice Typical WiMAX, significa trabaja para WiMAX. Este de aquí, que están viendo, este transistor encapsulado, es un dispositivo que recibe una señal WiMAX y la va a amplificar. Esta señal WiMAX está entre 3400 y 3600 MHz y la va a amplificar en una cantidad de hasta 5 vatios. 5 vatios en este rango de microondas es bastante, cubre varios kilómetros. Incluso nos dice que para polarizarlo hay que trabajar con 28 voltios, una corriente de reposo de 130 miliamperios para la primera etapa y 230 miliamperios para la segunda etapa. Y nos da unos términos que son performance de RF de alta frecuencia, también conocida como radiofrecuencia, que son los siguientes. Ganancia de potencia, denominada power gain, de 25 decibelios, y una eficiencia que se denomina power added efficiency de 15%. Entonces tenemos esos parámetros, entre otros más, que nos da el mismo fabricante. Teniendo en cuenta este circuito integrado que es comercial y con el que yo he tenido oportunidad de trabajar cuando estábamos diseñándolo en Freescale en Toulouse, hemos visto por conveniente de que para lograr este cometido es necesario utilizar dos etapas. Una etapa dentro de este chip que se llama la etapa previa y otra que se llama la etapa de salida. O sea, el chip no tiene un solo transistor, sino tiene dos etapas de transistores. Y es el tipo FET, tecnología de efecto de campo, ¿ya? Donde la compuerta vendría a ser este punto que están viendo acá y el drenador este punto que están viendo acá. ¿Saben cuál sería el surtidor? El surtidor está detrás de esto. Detrás de todo esto hay una plaquita metálica, que es el surtidor y que va hasta la tierra, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos nuevamente, ¿cuál es la banda ancha? Nos respondemos, la banda ancha justamente pues es esto de acá. La capacidad de funcionar entre 3400 y 3600 MHz. Esa es nuestra banda ancha. ¿Esto quién lo pide? ¿Quién lo manda? El cliente. ¿Quién es el cliente? Motorola, Huawei. ¿El qué va a hacer? Le va a vender a Telefónica, a Claro, su amplificador para que pueda dar servicio WiMAX o de 5G, por ejemplo. Entonces, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la banda ancha? La adaptación en banda ancha. Para responder esa pregunta, vamos a la parte inferior. Más abajo, parte inferior, y vamos a explicarla. Ok. Aquí se resume todo. Para que este circuito funcione con esas performances de ganancia de 15 decibelios, de eficiencia de 15%, de esa potencia de 5 vatios, en todo el rango de frecuencias, repito, en todo el rango de frecuencias, que justamente es lo que le hace banda ancha, el circuito tiene que trabajar perfectamente desde 3400 hasta 3600 MHz. Pero
para que se logre ese cometido, nosotros como ingenieros tenemos que hacer algo. Ese algo que tenemos que hacer lo vamos a mostrar en la figura de abajo. Ese algo que tenemos que hacer es construir lo que se conoce como redes de adaptación, que ya lo hemos tocado, tanto a la entrada como a la salida, pero debe satisfacer un criterio muy importante, que es el siguiente. Cuando haga la adaptación de la red de entrada, esa red de entrada tiene que tener una impedancia tal que mirando hacia ella, denominada Z-source, me genere estos valores que están viendo acá. Todo ese conjunto de números complejos tiene que generar el circuito que ustedes hacen con sus manos, a cada frecuencia asignada. Vale decir, en 3400 MHz, su circuito que han quemado con sus manos tiene que generar 31.82 menos J.1929 ohmios. El mismo circuito, ojo, el mismo circuito, cuando ustedes le metan una señal o cuando le analicen a 3425 MHz, tiene que generarles una impedancia de 32.86 menos J1970 ohmios. Y así sucesivamente hasta la última frecuencia, de manera que ese circuito mismo, denominado Input Matching Network, que ustedes han diseñado, les tiene que generar una impedancia de 41.81 menos J.4537 a la frecuencia de 3600 MHz. Cada uno de esos numeritos tiene que ser satisfecho por un único circuito que ustedes han creado con sus manos. Y lo propio tiene que hacerse en impedancia de carga. El circuito que ustedes creen con sus manos, denominado Output Matching Network, tiene que ser capaz de generar todos los números que voy a indicar en el siguiente recuadro. Esto, ¿ves? Debajo de set load tienen ustedes un conjunto de números complejos que tienen que ser generados por ese número de la misma forma. Cuando ustedes le apliquen a su circuito una señal de 3400, su Output Matching Network tiene que generar eso. Si le aplican 3450 MHz a su amplificador, su set load de su circuito de adaptación de salida que han quemado con sus manos tiene que generar 4.22 menos J7.20 y lo propio hasta la última frecuencia, que es esta de acá. Y cuando ustedes han logrado eso, han hecho una adaptación en banda ancha, porque el fabricante nos asegura de que si ustedes logran esos números con su circuito, ustedes van a obtener toda la performance para trabajar con la buena potencia, eficiencia y linealidad en todo ese rango de frecuencias con señales WiMAX y poder trabajar en toda un área de cobertura determinada. ¿Ya? Esa es la banda ancha. Ahora, ¿cómo se hace este tema? Con una técnica que se denomina load pool, que se los voy a mostrar en breves minutos. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Muy bien. La técnica de load pool es una técnica un poquito extensa, pero antes de ella es necesario poder revisar los datos que nos da el fabricante. Voy a compartir nuevamente la pantalla. En la misma diapositiva, ¿ya? En la misma hoja técnica, el fabricante nos da una sugerencia. Dice, si ustedes diseñan este circuito, que es el chip, ¿ya? Que está aquí, y le colocan este circuito que yo propongo como red de adaptación de entrada, todo esto que está acá, y además le colocan una red de adaptación que el fabricante sugiere que sea esta de acá, esta red de adaptación de acá, con las dimensiones que el fabricante nos indica aquí abajo nos indica las dimensiones de todas esas líneas, incluso valores de componentes. El fabricante nos dice, ustedes pueden ser capaces de obtener las impedancias en banda ancha. O sea, nos da como la solución al circuito que nosotros tendríamos que diseñar, pero con una limitación. Y la limitación es de que nos dice todo esto tiene que estar quemado una placa que se llama Taconic TLX8, con esta permitividad, que no es comercial en nuestro medio, o sea, habría que traer al extranjero. Sin embargo, nada impide que uno utilice el FR4, o sea, la fibra de vidrio, para hacer este circuito. Sí se puede, pero ¿qué habría que hacer? Habría que coger
cada uno de estos señores que está aquí, cada uno de estos, y convertirlos a su equivalente en fibra de vidrio, ¿no? O sea, hacer como una especie de rediseño con el nuevo sustrato. Entonces, basado en ese concepto, sí sería posible hacer una placa de un circuito que pueda funcionar como amplificador WiMAX en nuestro medio. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, el layout que el fabricante compone, o sea, que propone. Dice, si ustedes siguen mi consejo y queman la red que les he puesto arriba, en mi sustrato, Taconic TLX8, ustedes van a tener este layout. Y si le pegan los componentes, condensadores, resistencias, tal como se muestra, van a tener su amplificador. Evidentemente, en la parte del centro que dice Cutout Area, en ese centro pondrían pues ustedes su circuito integrado, ¿no? Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es ese proceso para convertir? ¿Ya? Muy bien, no hay problema. Vamos a resolver esa pregunta utilizando nuestro software Microwave Office, aunque también se puede hacer con otro software denominado ADS. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Vamos a ir a buscar y vamos a ir a Microwave Office. Esperemos que aparezca. ¿Dónde está? Ya, y demora siempre un poquito en cargar, pero en resumen, ¿qué dice? La licencia va a expirar en 26 días. Bueno, algo haremos. Entonces, en resumen, ese proceso de conversión significa yo le meto las dimensiones en el sustrato de Taconic, que tiene 2.55 de permitividad, anoto en una hojita impedancia y magnitud, y luego esa impedancia y magnitud la convierto en dimensiones de otro sustrato. En pocas palabras esto. Vamos a Windows, a una calculadora que se llama TX-Line. En TX-Line yo le meto el Taconic, 2.55. Una tangente que me dé el fabricante, bueno, 2.55. Digamos que esto, 0.014, es lo mismo para el Taconic. Todo lo demás silver permanece constante. Digamos que el Taconic es más delgadito, 0.8, digamos, ¿no? Y que lo demás aquí, 35, es constante, ¿no? Su altura. Y yo leo la hoja técnica, digamos que la hoja técnica está acá, ¿no? La hoja técnica me dice, para Z1, por ejemplo, ¿no? Para Z1 me dice esta dimensión. ¿Ya? Digamos que me dice que las dimensiones es 1 milímetro por 4 milímetros, ¿ya? Repito, 1 milímetro por 4, ¿ya? Supongamos. Entonces eso de acá, yo le pongo acá en el ancho 1 milímetro y en el largo le pongo 4 milímetros. Pero disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. Perdón. Gracias. Entonces, repito, ¿no? Abro Microwave Office, en Microwave Office le pongo acá los datos del sustrato, Taconic, que me da el PDF. Aquí, datos de Taconic. Aquí, dato del Taconic, supongamos que es 0.8. Dato de Taconic también aquí. Y lo que me dice el PDF de acá, yo, en vez de que me ponga el Z1 0.11, 0.04, supongamos, ¿no? Me da 1 por 4 milímetros, digamos. Entonces yo le meto acá, 1 por 4. Una vez que tengo todo eso, le doy, leo aquí la hoja técnica y digo, bueno, este circuito vale entre 3.400 y 3.600, ¿no es cierto? Sí, bueno, le vamos a dar entonces la frecuencia central. Entre 3.400 y 3.600 es 3.500. Entonces, agarro aquí y le pongo 3.5 GHz. 3,5 GHz. ¿Ya? Y este, señor, yo lo puedo borrar acá o lo puedo dejar tal como está. Bueno, no me permite borrar. Lo dejo tal como está, digamos, está en 50. No hay problema. Pero yo lo que hago es meterle únicamente dato del Taconic por acá, dato del Taconic por acá, dato de la hoja técnica del fabricante del transistor por acá,
frecuencia portadora promedio tomada del PDF del fabricante del transistor, nada más, y después con eso, ¿saben lo que hago? Agarro y le doy clic a esta flecha de arriba. Fíjense lo que va a cambiar. Oh, punto flotante, dice aquí, división por 0. Oh, nada más falta que me dé problemas. Esperemos que no se cierre. Lo que esperaba que suceda es que cuando le dé clic a esta flecha, el número que es 50 y la fase que dice 90 ohmios van a cambiar. ¿Ya? Esos numeritos debían cambiar, ¿ya? Y debían ser una nueva impedancia, ¿ya? Y esa nueva impedancia yo la tenía que convertir a los datos de la fibra de vidrio. Vamos a ver si podemos cerrar esto de aquí y hacerlo nuevamente, ¿ya? Vamos a poner Windows, TXLine. A ver, vamos a ver otra vez aquí. Ya está. Es que parece que otra vez cuando yo puse 50 y le borré espacio en blanco y le puse, no me entendió, pero bueno. Acá solamente me ha faltado ponerle la frecuencia de 3,5. 3,5, no sé si... Vamos a ver. 3,5. Ya está. Ya, ok. Entonces repito. Meto los datos del Taconic. 2. Meto los datos del PDF del transistor. 3. Doy clic en la flecha de la que apunta a la izquierda, le doy clic. Y me genera unos nuevos números. Vamos a ver esos nuevos números que están acá. Este de acá. Bueno, lo pondré mejor con check. Este y este. Lo check ahí. Y esos números los anota una hoja. 78,9 y 23. Digamos, 78 y 23. Ya los anoto en una hoja. Una vez que los anoto en la hoja, agarro y cambio los datos del Taconic. Vale decir, migro a fibra de vidrio. Para migrar a fibra de vidrio, lo que hago es ponerle aquí 4.7. Lo dejo tal como está. Aquí la fibra de vidrio es de 1.6, bueno, 4,7. Aquí tengo que ponerle 4,7. ¿no? Este queda como está. Este queda como está. La fibra de vidrio, digamos que en pizarro la venden a 1,6 milímetros. Lo vemos tal como está. Y ahora, fíjense, estos numeritos que eran del Taconic, los voy a convertir a números de fibra de vidrio. ¿Cómo así? Como le he metido ahora los parámetros de la fibra de vidrio, ¿no? Este número de acá, este número de acá y este número de acá, que son las impedancias que he logrado con el Taconic, lo voy a traducir a nuevas dimensiones con la fibra de vidrio, y para ello tengo que dar clic aquí en esta flecha que apunta a la derecha. Fíjense cómo va a cambiar L y W. Esos nuevos valores de L y W son los valores que tengo que utilizar de fibra de vidrio para quemar mi circuito con la certeza de que me van a producir las mismas impedancias que me ha producido el Taconic. No sé si se comprende, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias por la respuesta afirmativa. Muy bien, entonces, lo que les he dado es interesante en términos de información, porque ustedes ya pueden ver de que cogen la hoja técnica, tienen el transistor, queman una plaquita con un sustrato comercial y ya tienen un amplificador en banda ancha. Entonces ya saben cómo se puede implementar, quemar, ¿no? La siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver qué aparatos de medida se utilizan para extraer esas impedancias en banda ancha. Muy bien, antes de finalizar la sesión, quisiera saber si hay alguna consulta en este momento. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Continuamos la siguiente clase. Muchas gracias con todos, que tengan un buen día.